Todos debemos saber que el nombre de Jesús, por sí solo, es un evangelio adecuado. Y segurísimo que Pablo conocía el significado de ese título. Él sabía griego, él conocía hebreo. Y sabemos que el nombre Jesús está compuesto de hebreo y griego, y que significa Jehová el Salvador. Una de las historias más sobresalientes del Nuevo Testamento es la conversión de Pablo, quien fue Saulo de Tarso, el temible perseguidor de los cristianos. El libro de Hechos nos presenta los detalles de cómo el Señor ganó a este aguerrido opositor, lo cual es una de las historias más inspiradoras en toda la Biblia. Dedicaremos los siguientes 3 programas a explorar la conversión dinámica de Saulo de Tarso, quien llegó a ser el apóstol Pablo. Quisiera pues leer 2 versículos para que conozcamos qué clase de persona era Saulo de Tarso. Vayamos a Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Allí dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Quién era este Saulo que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor? ¿Nos podría usted decir? Saulo de Tarso era una persona notable, pues tenía una capacitación, actitud, función, posición y habilidad excepcionales. Aunque tenía un concepto muy elevado de sí mismo, en verdad destacaba. Es preciso señalar que raramente Dios realiza la labor de evangelización directamente. Desde que creó al linaje humano, Dios ha obrado por medio del hombre. Pero en el caso de Saulo, aparentemente ningún hombre fue usado para predicarle el evangelio, sino que el Señor mismo le predicó, apareciéndosele directamente del cielo. Y digo aparentemente porque Hechos nos muestra que Pablo definitivamente presenció el martirio de Esteban, lo cual indica que hubo al menos un testigo de Cristo que ejerció cierta influencia en la conversión de Saulo. Saulo de Tarso era una persona notable. Fue educado como fariseo entre los judíos, era romano de nacimiento y además fue educado en la cultura griega. Todo esto muestra los diversos aspectos de su sólida capacitación, su carácter decidido, su celo por la religión de sus antepasados, su educación. Todo esto hizo de Saulo uno de los más temibles opositores de la iglesia primitiva. Por eso es importante conocer cabalmente de qué manera capturó el Señor a tal persona. El pasaje de Hechos que describe su conversión es muy iluminador, pues nos revela el mover de Cristo celestial para llevar a cabo su economía en la tierra. Por supuesto, el enemigo de Dios, Satanás, conocía de antemano lo que Dios planeaba hacer con este hombre, así que lo capturó primero y lo usó para que asolara a la iglesia. Hoy veremos cómo Saulo, un vaso escogido, es llamado, derrotado y cautivado directamente por el Señor. Hay varios aspectos claves de este pasaje que han pasado desapercibidos por muchos maestros de la Biblia y oro para que el mensaje de hoy abra nuestros ojos. Well, this is another wonderful portion of the word. Bueno, esta es otra porción maravillosa de la palabra. In the previous chapter, we have seen the persecutor. En el capítulo anterior, vimos a un perseguidor de los cristianos, A young man, a very smart young un man. joven extremadamente inteligente y muy decidido. Según la historia, él estudió griego en la Universidad de Tarso. Él había nacido allí y creció en Tarso, y adquirió una educación griega. Y él mismo nos dice que estudió a los pies de Gamaliel, un gran maestro de la ley, un rabí, y que además recibió una educación religiosa hebraica. Sin duda, Pablo era muy erudito en los idiomas griego y hebreo, y no solo eso, sino también conocía ambas culturas y ambas religiones, como también conocía la política romana. Todos sabemos que la educación occidental
se compone de 3 elementos principales, que son la religión judía, la cultura griega y la política romana. Saulo fue educado y entrenado en estas 3 cosas. Fue educado en la cultura griega, fue enseñado conforme a la religión hebrea y nació romano, o sea que sus padres fueron ciudadanos romanos naturalizados. En cualquier caso, Saulo poseía una capacitación triple de la cultura griega, la religión judía y la política romana. Él fue este tipo de persona. El Señor es soberano y omnisciente. No había otro que fuese tan calificado como Saulo para llevar a cabo la comisión de introducir la economía de Dios al pueblo gentil. No existía otra persona tan capacitada. Con respecto a la religión hebrea, él era un experto. Con respecto a la cultura griega, él pertenecía a ella, estaba en ella, y la conocía muy bien. Y concerniente a la política romana, él era romano, y había estado bajo el gobierno romano por toda su vida. Así que Saulo era muy capacitado. En los próximos mensajes nos daremos cuenta de que los detalles de la conversión de Pablo contienen mucha revelación y son cruciales en cuanto a proporcionarnos una visión adecuada de cómo el Señor preparó y usó al apóstol Pablo. Saulo fue un hombre destacado, aún desde su conversión. Ahora, ¿por qué es importante conocer la triple capacitación de Saulo? Saulo fue enseñado conforme a la religión hebraica, fue instruido en la cultura griega y era además ciudadano del Imperio Romano. En él vemos 3 elementos importantes: la religión hebraica, la cultura griega y la política romana. Debido a esta triple capacitación, ningún otro hombre estaba tan capacitado como Saulo para presentar la economía neotestamentaria de Dios al mundo gentil. Esta sólida capacitación lo hizo un vaso idóneo para propagar el Evangelio de Cristo y edificar la iglesia. Podemos afirmar que conforme a las experiencias de Pablo previas al llamado del Señor, él era un vaso humano escogido por Dios. Es una lección maravillosa el poder ver que nuestro trasfondo, nuestra educación, nuestro adiestramiento, preparación y desarrollo humano, incluso previo a nuestra salvación, pueden ser útiles a Dios al pasar por muerte y entrar en resurrección. Permítame profundizar sobre una frase mencionada en los versículos que leímos al inicio. En Hechos 9:2 dice que Pablo tenía autoridad de arrestar a todos aquellos que eran de este camino. ¿Qué significa esta frase? De este camino. La expresión de este camino es una maravillosa descripción del pueblo de Dios. Es el camino que denota la plena salvación del Señor en la economía neotestamentaria de Dios. Es el camino en el cual Dios se imparte a los creyentes mediante la redención de Cristo y la unción del Espíritu Santo. Es el camino en el cual los creyentes participan de Dios y le disfrutan. Es el camino en el cual los creyentes adoran a Dios en su espíritu y en el cual son perseguidos al ser uno con Jesús. Es el camino en el cual los creyentes son introducidos en la iglesia y edificados en el cuerpo de Cristo para llevar el testimonio de Jesús. El Nuevo Testamento se refiere a este camino en varias ocasiones. Este camino incluye el camino de la verdad, el camino recto y el camino de la justicia mencionado en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, 15 y 21. El camino de la verdad se conforma a la realidad del contenido del Nuevo Testamento. Según sus varias virtudes, es designado con otros títulos tales como el camino de paz. Esto lo podemos ver en Lucas 1:79. El camino de salvación, que está en Hechos 16:17. El camino del Señor, en Hechos 18:25. El camino de Dios, en el 18:26.
y el camino en el capítulo 19, versículo 9. Era calumniado como el camino de la secta, capítulo 24, versículo 14. Así que este término incluye muchos aspectos de nuestra experiencia. Amén. At the beginning, he was gained by Satan. Inicialmente, Saulo fue ganado por Satanás, quien también conocía su valor. Saulo era muy valioso, así que antes que el Señor hiciera algo con él, Satanás lo capturó y además le instigó a tomar el liderato en la persecución de los seguidores de Jesús. Cuando Esteban fue martirizado, probablemente muchos de los perseguidores desaparecieron, pero Saulo permaneció asolando la iglesia. Esta es la palabra empleada por Lucas, asolar, que significa desbastar, destruir, derribar. Eso fue exactamente lo que Pablo estaba haciendo en Jerusalén. Pero no le bastó eso, y recurrió al sumo sacerdote para ir a Damasco y tener la autoridad para perseguir a los judíos que estaban dispersos allí. Si ven el terreno geográfico donde está esto, verán que era Damasco y no Samaria la destinación más conveniente de los creyentes judíos en la dispersión. Y ellos llegaban a Damasco con un distintivo muy importante. Y este distintivo era que ellos invocaban el nombre de Jesús. Así que Saulo se propuso ir a perseguirlos hasta Damasco. ¿No creen ustedes que Pablo estaba contento de que le hubiesen dado la oportunidad de perseguir a los creyentes hasta Damasco y de poder arrestar a todos los que invocaban el nombre de Jesús y de meterlos en las cárceles de Jerusalén? Yo creo que el Señor Jesús estaba viendo a Pablo, como él con toda pompa, con todo poderío marchaba desde Jerusalén, y las Escrituras dicen, al llegar cerca de Damasco, probablemente en las afueras de la ciudad, Saulo estaba muy contento, tal vez hasta extasiado de poder asolar a los cristianos. Pero repentinamente cayó a la tierra y le rodeó un resplandor de luz del cielo, y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto lo dejó anonadado. Primero vio una luz del cielo, y luego una voz de arriba, y uno que le mandaba. Y este que le mandaba lo llamaba por su nombre, diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muchos conocen los datos de la conversión de Pablo, de cómo fue salvo camino a Damasco, pero pocos conocen la revelación que Pablo recibió en esta ocasión. Jesús le dijo a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí le tengo otra pregunta. ¿A qué se refiere ese complemento me? Bueno, esta es una revelación excelente de Cristo. Cuando el Señor le dijo a Saulo, ¿por qué me persigues? Eso fue para Saulo una verdadera sorpresa. Según lo que Saulo entendía, él perseguía a los seguidores de Jesús, tales como Esteban, y el Jesús que Saulo conocía ya estaba muerto y enterrado. Pero cuando oyó esta voz del cielo quedó atónito, pues la voz celestial le indicaba que en realidad él perseguía a aquel que está en los cielos. Así que dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hay una maravillosa revelación contenida en esta palabra me, de la frase, ¿por qué me persigues? Saulo pensaba que perseguía a Esteban y a los otros seguidores de Jesús, pero ahora la voz del cielo le dice, ¿por qué me persigues? El complemento me indica una entidad corporativa que incluye a Jesús el Señor y a todos sus creyentes. Este me es el Jesús corporativo.
Jesús no es solo la cabeza, sino también es el cuerpo. Saulo perseguía a los miembros del cuerpo en la tierra, pero aquel que estaba en el cielo dijo, ¿por qué me persigues? El complemento me representa la cabeza que está en el cielo y también su cuerpo que está en la tierra. Así Pablo empezó a ver que el Señor Jesús y sus creyentes son una maravillosa persona corporativa, y esta revelación caracterizó a todas sus 14 epístolas. Esa revelación es Cristo y la iglesia, la cabeza y el cuerpo. Después de haber escuchado esta palabra, quisiera animar a todos a que regresemos a los pasajes que hablan sobre el cuerpo de Cristo y las leamos nuevamente con un espíritu abierto de oración a fin de recibir la misma revelación que Pablo vio, que no es otra que Cristo y la iglesia. ¿Qué cree de esto? Si lo vemos, nos daremos cuenta de que tocar a un miembro del cuerpo de Cristo es tocar a Cristo. Pablo recibió la revelación y la experimentó. Por eso dijo, no fui desobediente a la visión celestial. Saulo pensó que perseguía a los seguidores de Jesús, los cuales estaban en la tierra. Y ahora esta voz vino del cielo y le dijo que él lo estaba persiguiendo a él. Lo que fue una gran conmoción y también una sorpresa para Saulo. Imagínense, una voz celestial, una luz celestial, una manera celestial y alguien celestial. Y Saulo exclamó, Señor, ¿quién eres? Sin conocer al Señor lo llamó Señor. Señor, ¿quién eres? Y la respuesta fue, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo pudiera haber dicho, pero yo nunca te he perseguido. Yo perseguí a muchos seguidores de Jesús, pero nunca a Jesús. Jesús está enterrado, Él está en la tumba. Pero ahora Jesús se le aparece en el cielo. Lucas no nos dice más al respecto, tan solo eso. Pero debemos saber que eso fue un evangelio adecuado y suficiente, y que fue predicado directamente por el Señor Jesús a Saulo. Él oyó el evangelio. Ustedes tal vez me digan, hermano Lee, ¿cómo puede llamarle esto un evangelio? La voz no mencionó nada de la redención, ni de crucifixión, ni habló de la cruz, o el derramamiento de la sangre, ni de la sangre redentora, o de la resurrección. La voz no dijo nada sobre esto. Pero el que habló desde los cielos admitió que era Jesús y le habló a Saulo, un enemigo, un antagonista de él. Todos debemos saber que el nombre de Jesús por sí solo es un evangelio adecuado. Y segurísimo que Pablo conocía el significado de ese título. Él sabía griego, él conocía hebreo. Y sabemos que el nombre Jesús está compuesto de hebreo y griego, y que significa Jehová el Salvador. ¿Acaso no es esto el Evangelio? Si nosotros conocemos el significado de este título de Jesús, ¿no creen que Pablo también lo conocía? Ciertamente que sí. Ciertamente que Pablo también lo sabía. Todos los maestros judíos conocían el significado del título divino Jehová. Y notaron que después de esto, Pablo no pudo ver nada por 3 días. El Señor lo hizo esto. El Señor le cegó y le cerró su mente inteligente y brillante. Pablo aprendió mucho. Él sabía hebreo, griego, conocía la política romana y toda la cultura occidental. Pero ahora el Señor le cerró sus ojos para que solo pensase en Jesús y en el significado de Jesús. Saulo fue salvo por el Señor Jesús directamente. Pero en los siguientes versículos, del 10 al 19, vemos que la conversión de Saulo fue confirmada por Ananías. ¿Cuál era la relación por la cual Saulo necesitó la ayuda de este pequeño miembro del cuerpo?
¿Nos podría usted abundar de esto? Porque me parece que aquí hay algo de mucho significado. El Señor envió a Ananías, un miembro del cuerpo, a Saulo, para que éste fuera identificado con el cuerpo de Cristo. Esto debió haber impresionado a Saulo con respecto a la importancia del cuerpo de Cristo y le ayudó a comprender que un creyente salvo necesita a los otros miembros del cuerpo de Cristo. Saulo fue subyugado por el Señor directamente y, como vimos, permaneció ciego por unos días, no solo espiritualmente, sino físicamente. Sin duda alguna, él estuvo orando durante todo este tiempo. Cuando la luz del cielo le iluminó, él oyó una voz y luego fue cegado por el Señor. Pero aunque el Señor le habló desde el cielo, no se le apareció para abrirle los ojos o para revelarle algo más acerca del plan y del propósito de Dios. Esto se debió a que Saulo necesitaba que un miembro del cuerpo de Cristo lo iniciara en la identificación con el cuerpo. Así que el Señor encontró un creyente pequeño pero obediente llamado Ananías y lo envió a Saulo para que le impusiese las manos y le dijera: «Hermano Saulo, el Señor me ha enviado, Jesús quien se te apareció en el camino por donde venías, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Esta fue la manera que Pablo recibió la visión de que el me corporativo incluía a Cristo y su cuerpo, incluye a la cabeza que está en el cielo y también al cuerpo que está sobre la tierra. Esta es una revelación crucial, la cual se presenta clara y detalladamente en todo el Nuevo Testamento. Una de las expresiones clásicas del Nuevo Testamento es la que el apóstol Pablo profirió en su defensa ante el rey Agripa, cuando dijo en Hechos 26:19, «No fui desobediente a la visión celestial». Ciertamente, Pablo permaneció fiel a esta visión, pero ¿cuándo recibió Pablo esa visión celestial? Y además, ¿podemos nosotros recibir la misma visión y participar en ella? En esta ocasión estamos también muy contentos de presentarles otra gema preciosa del libro de Hechos. ¿Qué clase de persona era Saulo? E incluso antes de ser cristiano. Saulo de Tarso poseía una capacitación triple, pues fue enseñado conforme a la religión judía, fue instruido en la cultura griega y además era ciudadano del Imperio Romano. En él vemos tres elementos importantes: la religión hebraica, la cultura griega y la política romana. De hecho, en Gálatas 1 dijo que él en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos, siendo mucho más celoso de guardar las tradiciones de sus antepasados. Y debido a su celo por la religión judía, él perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. Así que en Hechos 9:1 vemos a Saulo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Esa era su vida y su ocupación de tiempo completo. Él perseguía a la iglesia de Dios debido a su celo por la religión judía, pues consideraba que los creyentes de Cristo eran traidores y desertores del judaísmo. Este es el trasfondo del capítulo 9 de Hechos. No hay duda que Saulo de Tarso era una persona notable. Poseía una excelente capacitación humana y usó todas esas destrezas para asolar y destruir la iglesia de Dios. Pero en la conversión de Saulo vemos una contundente demostración del poder de la salvación completa que Dios efectúa. So for 3 days he didn't eat anything. And for 3 days he didn't drink anything. Por 3 días después de su conversión, Saulo no comió ni bebió. I'd like to ask you what he did in the 3 days. Así que quisiera preguntarles, ¿qué hizo Pablo durante esos 3 días? When the Lord El Señor vino a Ananías y dijo: «Ve a un hombre llamado Saulo de Tarso, a él yo le he llamado, para que sea un vaso escogido». Y mientras el Señor hablaba de esto con Ananías, Saulo estaba en oración.
Él estaba orando y ayunando, y él ayunaba. Y no era un ayuno de comida, sino un ayuno de visión. No veía nada, no comía nada, ni bebía nada, sino que oraba. ¿Oraba para qué? ¿Por qué oraba? Él oraba para analizar a Jesús. ¿Qué significa Jesús? Él estaba orando para tratar de analizar a Jesús. Quería saber quién es este Jesús. Yo sé que Jesús fue sepultado. Sin embargo, me habló desde los cielos. ¿Qué significa esto? Jesús me dijo que era a Él a quien yo perseguía. Así que por 72 horas, Saulo oraba por todo esto. ¿Y no creen ustedes que durante ese tiempo él estaba recibiendo visión tras visión y revelación tras revelación, como si estuviese al frente de una televisión celestial? Él miró muchísimo. ¿Qué cosa? Oh, ese nazareno llamado Jesús. Él es Jehová. Oh, Él es mi Salvador. Ahora entiendo por qué sus seguidores testificaban firmemente al pueblo, incluyéndome a mí, que Jesús había resucitado. Ciertamente tiene que haber resucitado, porque se me apareció desde los cielos. Y ahora entiendo que su ascensión implica su encarnación, su vivir humano, su muerte y su resurrección. Sí, es cierto, Él está en los cielos. Y esto es debido a que pasó por todos estos procesos. Así que por las 72 horas que Pablo oró, él estaba recibiendo visión, mucha visión de esta televisión celestial, que le transmitía todas estas noticias celestiales. Jesús el Nazareno es Jehová. Jesús es el Salvador, el que resucitó. Oh, ya no tengo ninguna duda de su resurrección, porque Él me ha hablado desde los cielos. No tengo ninguna duda sobre su muerte, ni tampoco de su encarnación. Así que vemos pues que Pablo recibió un mensaje completo del Evangelio. Y Saulo no solamente vio a este Jesús como el Salvador, el que murió y resucitó, sino que además él vio que Jesús era uno con sus seguidores. Tal vez Saulo haya pensado, yo nunca he perseguido a Jesús, yo he perseguido a sus seguidores. Sin embargo, él me dijo que yo le perseguía a él. Esto debe indicar que él es uno con sus seguidores. Saulo no solo escuchó un mensaje de salvación, sino también un mensaje acerca del cuerpo de Cristo. Cuando el Señor le preguntó a Pablo, ¿por qué me persigues?, él comprendió que este complemento me incluye al Jesús individual en los cielos y además a su cuerpo corporativo en la tierra. Tal vez el Señor le haya dicho, cuando perseguías a mis seguidores, perseguías a mi cuerpo, y perseguir a mi cuerpo equivale a perseguirme a mí. El me corporativo soy yo. Les digo que estas dos palabras, el complemento me en el versículo 9:4 y el nombre de Jesús en 9:5, tienen mucho significado. Un día, cuando nos encontremos con Pablo, podremos confirmar con él qué es lo que le pasó durante esas 72 horas cuando estaba analizando estos dos versículos. Piensen, si nosotros, hasta el día de hoy, que poseemos tanta revelación, no lo entendemos todo, ¿cómo sería con Pablo en ese entonces? Tenemos que decir que la conversión de Pablo fue algo especial. Después que el Señor lo salvara directamente, él permaneció ciego por 3 días, y durante ese tiempo no comió ni bebió. Él solo oraba y con seguridad, en esos 3 días el Señor le mostró mucha revelación. Quisiera que usted nos hablara sobre la visión que Pablo recibió del Cristo corporativo, la cual él nos transmitió en todas sus epístolas. Es muy interesante que el Señor cegó a Pablo a fin de que su ser interior se calmara y así pudiera considerar lo que le había sucedido camino a Damasco. Sus ojos exteriores no veían nada,
pero sus ojos interiores estaban llenos de revelación. Hechos 9 muestra cómo Pablo, camino a Damasco, fue rodeado por una gran luz y escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta voz no dijo: ¿por qué persigues a mis discípulos? O ¿por qué persigues a mis representantes o a mis creyentes? No, Jesús le dijo a Saulo: ¿por qué me persigues? Lo que el Señor dijo fue algo sorprendente y extraordinario. Y Saulo inmediatamente respondió: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo no solamente vio que Jesús era Jehová, el Salvador, quien murió y resucitó, sino también vio el hecho de que el Señor Jesús es uno con sus seguidores. La declaración del Señor Jesús, escrita en Hechos 9:4, ¿por qué me persigues?, es extraordinaria y llegó a ser la fuente de la profunda revelación que Pablo recibió con respecto al cuerpo de Cristo. Esta revelación es el centro, o sea, el núcleo o el corazón de la visión celestial que se encuentra en el Nuevo Testamento. Quisiera en estos momentos leer la nota número 1 de Hechos 9:4 en la versión Recobro. Dice así: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La nota número 1 indica que este complemento me se refiere a una entidad corporativa que incluye a Jesús el Señor y a todos sus creyentes. Saulo no tenía esta revelación. Él pensaba que perseguía a Esteban y otros seguidores de Jesús, quienes estaban en el camino, que él consideraba una herejía. Saulo no sabía que al perseguirlos, perseguía a Jesús, porque ellos eran uno con Jesús por estar unidos a Él mediante la fe en Él. Saulo pensaba que perseguía personas en la tierra sin saber que afectaba a alguien en el cielo. Le sorprendió muchísimo que Jesús desde el cielo le dijera que le perseguía a él. Para Saulo, esta fue la más grande revelación que hombre alguno puede recibir. Así comenzó a ver que el Señor Jesús y sus creyentes son una persona grande y maravillosa. Esto le ha de haber causado un gran impacto para su futuro ministerio con respecto a Cristo y la Iglesia como el gran misterio de Dios. Y también debe haber puesto un sólido fundamento para su ministerio único. ¿Qué le parece esta nota maravillosa que acabo de leer de la versión Recobro del Nuevo Testamento? ¿Podría comentar más al respecto? Saulo, en su conversión, vio la visión celestial y en su vida y obra cristiana no fue desobediente a ella. Esta visión celestial controló a Pablo, lo gobernó, lo dirigió y fue el ímpetu de su vida y su obra. Pablo fue fiel con respecto a ganar a Cristo para edificar su cuerpo. Es muy interesante que antes de creer en Cristo, Pablo perseguía al Señor Jesús. Y después de ser salvo, como nos dice Filipenses 3, Pablo seguía en pos de Cristo, al grado de perseguirle, pero en un sentido positivo. Saulo deseaba conocer, experimentar y ganar al mismo Cristo a quien antes perseguía. Quisiera regresar a la nota de la versión Recobro acerca de esta revelación única en todo el universo. El complemento me de Hechos 9:4 nos revela una persona grande y maravillosa, pues se refiere a una entidad corporativa que incluye al Señor Jesús y a todos sus creyentes. Si tocamos a los creyentes en la tierra, tocamos al Cristo que está en los cielos, pues Cristo, la cabeza, es uno con los miembros de su cuerpo en la tierra. La revelación maravillosa contenida en el complemento me es que los creyentes y el Señor Jesús son uno. Amén.
Debemos saber que mientras Pablo oraba durante las 72 horas, el Espíritu esencial estaba con él, ya que él fue salvo. Y fue salvo en el momento en que clamó, ¡Señor! Y además, Pablo mismo nos dijo que el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y Pablo invocó. Él no conocía al Señor, pero le dijo, Señor, ¿quién eres? Señor. Y la respuesta le vino, yo soy Jesús. Creo que él se puso como loco. El espíritu esencial entró en su ser. De otra manera, podrían decirme, ¿por qué Saulo no hizo otra cosa más que orar? El espíritu esencial estaba operando en él. Así que no tenía ningún interés en conocer cosas solo externamente, ni siquiera de comer o de beber, sino que bajo la inspiración del espíritu esencial, solo le interesaba orar, a fin de comprender el verdadero significado de lo que había visto, de lo que escuchó del cielo. Saulo recibió un evangelio completo. Él no solo vio su salvación, no solo recibió el evangelio de la salvación, sino también vio el cuerpo de Cristo. Es por esta razón que en su ministerio Pablo enseñó enfáticamente del cuerpo de Cristo, un término que nadie había usado. Ni Pedro, ni Juan, ni ningún otro escritor del Nuevo Testamento lo había usado. Así que, de hecho, Pablo es el único que usa esta expresión, el cuerpo de Cristo, y puso mucho énfasis en el cuerpo debido a que en el momento de su conversión, él oyó un mensaje acerca de la palabra me, que alude al cuerpo de Cristo, que es una entidad corporativa. Inmediatamente después de la salvación de Pablo, el Señor empezó a educarlo y le dijo, Pablo, necesitas que un representante de mi cuerpo te confirme que yo te he salvado y que yo te he escogido y que yo te he llamado. También necesitas que ese representante del cuerpo te inicie en la identificación con mi cuerpo. Como veremos en la segunda parte del capítulo 9, y después que fue salvo, cuando Pablo regresó a Jerusalén, todos huían de él, todos escapaban de él. Escuche lo que Ananías le dijo al Señor. Señor, he oído mucho sobre este hombre, y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Si el Señor mismo no le hubiera instruido a Ananías qué hacer con Saulo de Tarso, ninguno de los creyentes lo hubiera recibido como un hermano. Así fue como el Señor le dio a Saulo una excelente lección de cómo practicar la vida del cuerpo. Nuevamente, vemos que en este capítulo, el capítulo 9, así como el capítulo 8 con los samaritanos, la cabeza del cuerpo retuvo al espíritu en su aspecto económico, hasta que un representante del cuerpo fuese a donde Saulo. En ese instante, el espíritu económico descendió sobre él como una señal contundente de su salvación y del hecho de que la cabeza lo había aceptado como un miembro en particular que llevaría la gran comisión de ministrar la economía neotestamentaria de Dios a todo el mundo gentil. Pablo llegó a ser uno con la cabeza y con el cuerpo de Cristo, una parte y un miembro del cuerpo que estaba calificado para completar la palabra de Dios. Estas fueron sus palabras en Colosenses 1:26. Miren, sin las 14 epístolas de Pablo, nunca se hubiera completado la revelación sobre la economía de Dios. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 14 fueron escritos por Pablo. Él fue un vaso escogido por Dios para llevar a cabo su economía neotestamentaria. Y finalmente, por la sabiduría de Dios, Pablo fue encarcelado, donde tuvo tiempo para escribir las últimas epístolas, las cuales son especialmente cruciales. Ahora, el Señor le dijo a Ananías en Hechos 9:15, Saulo, vaso escogido me es este.
Un vaso no es una herramienta, como un martillo, ni tampoco es un arma, sino que un vaso es un recipiente. Por ejemplo, en Romanos 9:23, Pablo nos dice que los seres humanos fueron hechos vasos para contener a Dios. Y también él usa la palabra vaso en 2 de Timoteo 2:20. Y en 2 de Corintios 4:7, él dijo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Esto indica que la intención de Dios era llenar a Pablo consigo mismo para hacerle un vaso extraordinario. El Señor no empleó otra palabra. Él dijo en 9:15, vaso escogido me es este. Como diciéndole, Saulo me contendrá a mí, y su ministerio me contendrá a mí, y ha de transmitirme a todo el mundo gentil. Así como el Señor dio una exposición de Éxodo 3 al declarar el título divino, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que implicaba la resurrección, así también, igualmente, en Hechos 9, debemos recibir una visión de estas tres palabras, el complemento me, el nombre Jesús y la palabra vaso. Además, debemos ver que Saulo estaba constituido de la cultura occidental y por lo tanto era apto para ser tal vaso. El libro de Hechos nos presenta una de las personas más prominentes en toda la historia, Saulo de Tarso, un hombre sumamente educado, pero que también era el más aguerrido perseguidor de los cristianos de la iglesia primitiva. Sin embargo, en un periodo de 72 horas, se convirtió en la voz que proclamó con más fuerza a aquel a quien él había perseguido. ¿Qué quiso decir Jesús cuando le dijo a Saulo, ¿por qué me persigues? Realmente aprecio el capítulo 9 de Hechos, especialmente la parte en que el Señor le dice a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo responde, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¡Qué revelación tan preciosa! Después de su conversión, Saulo no comió, ni bebió, ni pudo ver nada por 3 días. Él solo oraba. Saulo estaba muy impresionado por el hecho de que Jesús le había dicho en el versículo 4, ¿por qué me persigues? El complemento me es corporativo, pues incluye al Señor Jesús y a todos sus creyentes. Saulo pensaba que perseguía personas en la tierra, sin saber que afectaba a alguien en el cielo. Le sorprendió muchísimo que Jesús desde el cielo le dijera que lo perseguía a él. Entonces Saulo empezó a darse cuenta de que Jesús y sus creyentes son uno. Aunque los creyentes están en la tierra, son el cuerpo de Cristo y están unidos a Cristo, la cabeza ascendida en los cielos. Estos dos, el Jesús en ascensión y los creyentes en la tierra, son una persona muy grande y maravillosa. Esto afectó a Pablo y causó un tremendo impacto para su ministerio futuro tocante a Cristo y la iglesia, como el gran misterio de Dios. Esto lo vemos en Efesios 5:32. Saulo recibió la visión de que el Jesús que le hablaba desde los cielos es el mismo Jesús que había pasado por la cruz, el Jesús que había resucitado y ascendido y se había infundido en los creyentes como el Espíritu, según vemos en 1 Corintios 15:45, y que ahora vivía en los creyentes a quienes Pablo perseguía. ¡Aleluya por Cristo y la iglesia! Jesús y todos sus creyentes son una maravillosa persona corporativa. Es probable que nadie haya dado un giro tan rápido hacia el Señor Jesús como Saulo de Tarso. Saulo era un acérrimo perseguidor de los creyentes, pero en pocos días se convirtió en uno que proclamaba que Jesús es el Hijo de Dios y el Cristo. Saulo proclamaba esta verdad con denuedo, pues se propuso defender y propagar a este Jesús, costara lo que costara. Y en Hechos 9:20 y 22, en el griego original, Pablo usa el pronombre demostrativo este
para decirnos que Jesús es el Hijo de Dios y el Cristo. Menciono este detalle porque el pronombre este no se encuentra en las traducciones de la Biblia en español, pero es la traducción literal del griego. Paul preached in a way Pablo en el capítulo 9 that was also quite simple and short. vemos que predicó de una forma corta y sencilla. ¿Y en qué consistió su predicación? Lucas no nos dice mucho, excepto lo que Pablo dijo en el versículo 20. Y lo que dijo fue que este Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué Lucas, en esta sección, usa el pronombre este, por lo menos 2 veces? Este también se menciona en el versículo 22, donde dice, este es el Cristo. La primera vez dice, este era el Hijo de Dios. Y la segunda vez lo repite y dice, este es el Cristo. Así que el pronombre este, dicho por la boca del apóstol Pablo, tiene mucho significado y además tiene muchas implicaciones. Al estudiar el trasfondo y las experiencias de Pablo cuando iba a Damasco, entenderemos el significado de por qué él usa el pronombre demostrativo este. Podemos entender que este es este a quien yo perseguí. Este fue que las autoridades judías confrontaron y condenaron. Este es el que tantos locos creían y seguían. Pablo no dijo Jesús, ni Jesucristo, ni el Nazareno. Solo dijo este. Este. Y la razón por la cual Pablo se refirió al Señor como este es que su audiencia ya sabía quién era Jesús y sabían lo que Saulo había hecho con los creyentes y cómo los arrestaba solamente por invocar el nombre de Jesús. Así que Pablo se refirió a Jesús simplemente como este. Este es primero el Hijo de Dios. Y segundo, este es el Cristo. Tenemos que saber que existen 2 aspectos principales en cuanto al Cristo todo inclusivo. Número 1, su persona. Y número 2, su obra. El Hijo de Dios siempre se refiere a su persona. La persona del Señor Jesús es divina. Todos los que le conocieron, los que se oponían a él, los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, todos ellos consideraban que Jesús era solamente un ser humano, pero no sabían que él también era divino. Si usted hubiese estado allí y lo hubiese escuchado, ¿creería usted que este hombrecito nazareno era el Hijo de Dios y que su fuente era divina? Muy seguro que se hubiera enojado, tal vez como la audiencia de Pablo que se enojó y se opuso a lo que predicaba. Ellos consideraban que era una blasfemia declarar que un hombre sea el Hijo de Dios. Creían que era una blasfemia abominable para el Padre Dios. Así que sintieron que debían reaccionar. Y entonces conspiraron para matar a Pablo. Nuevamente se nos ha presentado un modelo maravilloso, el cual es digno de que lo adoptemos en nuestra predicación del Evangelio de Cristo. Pablo, inmediatamente después de su conversión, empieza a hablar con poder y con denuedo sobre el Señor Jesús. Y me parece que nosotros, tal como Pablo, también deberíamos centrarnos en la persona y la obra de Cristo. ¿Qué piensa usted de esto? Hay 2 aspectos principales en cuanto al Cristo todo inclusivo: el aspecto de su persona y el aspecto de su obra. Al igual que Pablo, nuestra predicación debe centrarse en la persona y en la obra de Cristo. Cuando Pablo predicó el Evangelio después de su conversión, él recalcó el pronombre este, pues todos sabían a quién él se refería. Primero, este se refiere a Jesús, el Hijo de Dios, quien es divino, quien es la vida eterna y quien nos da la vida divina. Segundo,
Este se refiere a Jesús el Cristo, el ungido quien lleva a cabo la comisión divina. El énfasis en el ministerio de Pablo es el Cristo todo inclusivo, lo cual incluye a su persona y a su obra. Así que la predicación de Pablo inmediatamente después de su conversión no mencionó asuntos insignificantes, sino que se centró en el Cristo todo inclusivo. Cristo era el contenido de la predicación de Pablo. Él realmente exaltaba a la persona de Cristo, al Hijo de Dios, quien es divino y da la vida de Dios a todo el que cree en Él. Pablo además exaltó al Cristo, al ungido, al que realizó la obra de Dios, al pasar por los procesos de su encarnación, su vivir humano, su obra redentora, su poderosa resurrección, su ascensión y su derramamiento como el Espíritu. Incluso hoy, este Cristo que ha sido derramado como el Espíritu vive en nosotros y está haciendo su hogar en nuestro corazón, llevando a cabo en nosotros una salvación orgánica por medio de su vida y salvándonos diariamente de nuestro viejo hombre, de nuestro individualismo, de nuestro yo y de nuestro hombre natural. El énfasis de Pablo fue increíble, en el sentido de que no se extralimitó ni se distrajo hablando de otra cosa más que de este quien es el Hijo de Dios, Dios mismo, y quien también es el Cristo, el ungido que lleva a cabo la obra de Dios. This Saul, who was blinded, Este Pablo, que había quedado ciego, y a pesar de su ceguera física, vio una revelación celestial. Él miró lo mismo que Pedro había visto en Cesarea de Filipo. Él vio lo mismo. Él vio que este nazareno, de nombre Jesús, era el Hijo del Dios viviente, y que su persona no era solo humana, sino también era divina. El Señor es humano y es divino. Él es una persona divino-humana. Él es el Dios hombre. Saulo no recalca su humanidad. Los opositores ya sabían que Jesús era un ser humano. No era un demonio ni era un fantasma. Pero ellos no habían visto que Jesús era divino. No habían visto que Jesús era el Hijo de Dios. Por lo tanto, Saulo, inmediatamente después de su conversión, lo primero que hizo fue testificar que Jesús, el hombre de Nazaret, era y es el Hijo de Dios. Eso anonadó, eso insultó a los judíos, y entonces se propusieron matar a Saulo. No podemos tolerar que siga hablando así. Más adelante Saulo testifica que este era también el Cristo, una persona única, una persona especial, el único a quien Dios ungió y designó para llevar a cabo su comisión, para lograr su propósito, para cumplir su plan y para realizar la redención eterna de Dios. Este es el Cristo. Entonces, con relación a su persona, Él es divino. Y con relación a su obra, Él es el ungido de Dios para llevar a cabo su deseo eterno, lo que Él desea hacer. En nuestra predicación, tenemos que incorporar estos dos aspectos. Tenemos que enfatizar y tenemos que proclamar que aquel que predicamos es el Hijo de Dios, que su origen es divino. Y además, en su obra, Él es el Cristo de Dios, el ungido por Dios para llevar a cabo su comisión, su obra. Si regresa al final del capítulo 20 de Juan, dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y en Mateo 26, el sumo sacerdote interroga al Señor y le dice: dime si eres tú el Hijo de Dios. Aceptar ser el Hijo de Dios sería una blasfemia para el sumo sacerdote,
Y el Señor, sin embargo, le contestó: sí, yo soy. Tú lo has dicho. Pero además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Cuando Él regrese, Él seguirá siendo hombre. Él es el Hijo del Hombre. Y en los tiempos del apóstol Juan, al final del primer siglo, se dio una blasfemia en la que algunos no admitían que Cristo había venido en la carne. Esa es una herejía. Por nuestra enseñanza, que se basa en Colosenses 1:15, que dice que el Señor es el primogénito de la creación, nosotros hemos recibido mucha oposición. Este versículo indica que el Señor es una criatura. Y algunos nos condenan y dicen que estamos enseñando una herejía. Pero no saben que al condenarnos, caen en la misma categoría de aquellos en los tiempos de Juan, que no creyeron que Cristo vino en la carne. Si usted no admite que Jesús es una criatura viviente, significa que tampoco usted cree que Jesús vino en la carne. Y esto es una herejía. Quisiera regresar al aspecto de la persona de Jesucristo. A lo largo de los siglos ha habido mucha confusión y creencias erróneas en cuanto a la humanidad de Cristo. Sí, y quisiera tomar las palabras de Pedro en Mateo 16:16 como punto de partida. En este versículo, Pedro dice acerca de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta proclamación hace referencia a los dos aspectos principales de Jesús: su persona y su obra. Como el Hijo de Dios, Jesús es aquel que da vida a los creyentes, que nos imparte la vida misma de Dios y nos hace hijos de Dios. Algunos han dicho que Jesús solo era hombre y que no era Dios, pero Pablo dice con claridad en Hechos 9:20 que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo y da la vida de Dios al hombre. Asimismo, en Hechos 9:22, Pablo recalca que Jesús es el Cristo, y como tal, Jesucristo es el ungido que lleva a cabo la comisión de Dios y su obra, la cual es producir el cuerpo de Cristo para que Dios sea expresado. Con relación a su persona, Jesús es tanto el Hijo de Dios como el Hijo del Hombre, y con relación a su obra y comisión, Jesús es el Cristo, el ungido. Hay varias creencias erróneas en cuanto a la humanidad de Cristo. Mencionaré 3 de ellas. Primero, algunos niegan que el Cristo ascendido aún posee el elemento humano, o sea, piensan que Jesús desechó su humanidad después de resucitar. Pero Hechos 7:56 demuestra que aún en su ascensión, el Señor Jesús sigue siendo hombre, pues Esteban declaró: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Este hecho también es confirmado por Mateo 26:63 al 64, en donde se declara que Jesús, en su ascensión y en su regreso, es el Hijo del Hombre. Cristo era el Hijo del Hombre en su encarnación, sigue siendo el Hijo del Hombre en su ascensión y vendrá como Hijo del Hombre en su segunda venida. Segundo, algunos niegan que Jesús vino en la carne, pero 1 de Juan 4:2 y 3 proclama: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Negar el hecho de que Jesucristo vino en la carne constituye una herejía muy grave. Tercero, algunos niegan que Cristo es una criatura. Jesús es el Hijo de Dios y también es el Hijo del Hombre. Como Dios, Jesús es el Creador, y como hombre, Él es una criatura. A pesar de que aniquiló a la carne en la cruz, Jesús nunca se despojó de su humanidad. Antes bien, Él ahora tiene una humanidad glorificada. Hay un hombre en la gloria,
con respecto a la humanidad de Jesús en Colosenses 1:15, vemos que el Señor Jesús es una criatura, pues este versículo declara que Jesús es el primogénito de toda creación. Por ser hombre que participó de sangre y carne, los cuales son elementos creados, Jesús es parte de la creación. La sangre derramada por el Señor Jesús en la cruz ciertamente fue algo que Dios creó. Jesús es un Dios hombre. Él es el Dios completo y también Él es el hombre perfecto. Aquí Pablo, antes de su conversión, antes de esas 72 horas que pasó ciego, él era un perseguidor, el perseguidor más terrible. Pero después de 3 días, se convirtió en el predicador más sobresaliente. Y su predicación enfocó estos 2 puntos. This one is the Son of God. Miren, este es el Hijo de Dios. And this one is the Christ. Este es el Cristo. Amén. Leamos Hechos 9:25. Dice, los discípulos de Saulo, ¡aleluya! Después de solo 72 horas, este opositor de la iglesia ya tenía discípulos. Esto indica que su predicación fue prevaleciente y poderosa, que ganó a las personas y también despertó el celo de los judíos, al punto que resolvieron en consejo matarle. ¿Sabe lo que hicieron? Pusieron guardias en la salida de la ciudad, de tal manera que no tuviese manera de escaparse. Él no tenía salida. Así que los discípulos planearon y lo sacaron por la noche por una ventana en una canasta. No fue una manera muy gloriosa, pero salió. El Señor soberanamente lo había preparado. Hizo una obra maravillosa para convertirlo en un corto tiempo de su principal perseguidor a un predicador prevaleciente. Creo que en menos de una semana, Pablo estuvo en el seminario del Señor Jesús. Solamente 72 horas y se graduó. Y luego salió a predicar, pero no predicó psicología, sino que Pablo predicó a este. Is the Son of God. Este era el Hijo de Dios. This one is the Christ. Este es el Cristo. He got disciples. Y ganó muchos discípulos. Ahora leamos Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, él trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. In Damascus, he got disciples already. Pero en Damasco, él ya tenía discípulos. En Jerusalén, todavía temían a Pablo y no podían aceptar que este opositor hubiese creído y que fuese un discípulo del Señor. Pero por la soberanía del Señor, había una consolación. Y era Bernabé. Y su nombre significa Hijo de Consolación. 4:36. Entonces Bernabé, tomándole de la mano, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con denuedo en el nombre de Jesús. En solo 72 horas, este aguerrido opositor, Saulo de Tarso, llegó a ser un predicador poderoso y prevaleciente del Evangelio de Cristo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y en su gracia nos infunda con la visión de Cristo y la Iglesia, y que esta visión gobierne y controle nuestra vida y obra cristiana.
El Vigilante.